Amigos y hermanos, bienvenidos a esta nuestra reunión virtual. Le damos gracias a nuestro Dios porque una vez más nos permite reunirnos de esta manera. Quiero invitarle para entregarle esta reunión en oración a nuestro Dios. Padre, en este día bendecimos tu nombre. Proclamamos tu grandeza, proclamamos tu fidelidad. Proclamamos que tú eres nuestro Dios. Proclamamos, Señor, que tú reinas, que tú gobiernas en el cielo y en la tierra. Proclamamos, Señor, que tú eres el Dios nuestro, el Señor de nuestras vidas. A ti, Señor, clamamos para que durante todo el desarrollo de esta reunión tú ministres a cada corazón. Que tu presencia, Señor, sea notoria en cada vida, en cada familia, en cada lugar, Señor, donde tu palabra es predicada, Señor, donde tu nombre es alabado y glorificado. Hoy, Señor, seguimos en tu presencia para agradecerte por todos los favores que de ti recibimos. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, cuando has respondido nuestras oraciones. Gracias, Señor, cuando muchas veces has dicho no. Gracias, Señor, cuando muchas veces nos toca esperar acorde a tu voluntad y a tu propósito, Señor. Esa voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta, Señor, para nuestra vida. Hoy te damos gracias por amarnos, Señor. Hoy te bendecimos porque un día llegaste a nuestros corazones y trajiste salvación a nuestra vida. Gracias porque somos parte de tu iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Recibe toda la alabanza, toda la gloria y todo el honor. Amén y amén. Ahora queremos que nos acompañe a alabar el nombre de nuestro Señor con alabanzas, con instrumentos musicales. Desde allí donde está, usted también puede alabar el nombre del Señor. Dispóngase entonces a bendecir a nuestro Dios con cantos espirituales. Buenos días, mis amados hermanos. Qué bendición encontrarnos juntos, unánimes, para adorar a nuestro Padre Celestial y decirle en este día cuán bueno ha sido Él con nosotros y adorarle por la eternidad, eternamente, y decirle que de tal manera Él nos amó, nos amó, nos amó, nos amó. Aleluya. Gracias, Señor. De tal manera Él me amó que su vida no escatimó. Hasta el final se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera Él me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús
me amó a mí. Por su amor, yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Le seguiré. Oh sí, le seguiré. Por eso Él es nuestro Rey. A Él seguimos, a Él servimos para siempre. Nuestro Rey de gloria. Únete con nosotros y alabemos al Rey de gloria. Aleluya. Vamos a decírselo. Vamos. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que Él me da. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. ¿Quién es? ¿Quién es el Rey de gloria? Hijo de hombre, Hijo de Dios. Dile su nombre. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es? ¿Quién es el Rey de gloria? El de poder y majestad, Él es sabio sin medida, Él es el Rey de amor y paz, el creador del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria.
Por eso en Él tenemos libertad. Tenemos libertad. Tú y yo, por causa de Cristo, tenemos libertad. Y le adoramos y le alabamos con toda libertad. Porque en Él hay libertad. Amén. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Yo proclamo a que en la cruz por mí murió y lavó mi duro corazón por libertad. Mi duro corazón por libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. Y le rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva.
bendecimos tu nombre para siempre. Dios les bendiga. Y luego de este momento de alabanza, nuestro pastor Fabio Enrique Calderón Loaiza compartirá la reflexión bíblica para el día de hoy. Prepare su corazón para escuchar la palabra de Dios y que ella pueda tener cabida en su vida. Hermanos y amigos, bendiciones. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 9, nos dice de la siguiente manera. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Este es el segundo milagro de sanidad que Juan deja registrado en su Evangelio. Jesús ha pasado un tiempo indefinido en Galilea. Y de ese tiempo Juan solamente nos registra el milagro de sanidad del hijo de un noble. Ahora Jesús llega a Jerusalén porque los judíos están realizando una fiesta. Juan no especifica qué fiesta se está celebrando. Pero como era normal en ese tiempo, cuando en Jerusalén se celebraba una fiesta, el templo se llenaba, la multitud acudían para ser partícipes de ese tiempo, de ese evento. Y era un tiempo muy oportuno para Jesús llevar el mensaje de salvación, para Jesús establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Al llegar Jesús al templo, se acerca a la puerta de las ovejas y sale a un lugar que es llamado Betesda. Allí en ese lugar, mis queridos hermanos y amigos, encuentra que hay en ese lugar 5 pórticos y un estanque donde un ángel de tiempo en tiempo llega, mueve las aguas y el primero de los enfermos que llega allí es sanado. Jesús realiza un milagro que es conocido como la sanidad del paralítico de Betesda. Y cuando Jesús realiza un milagro, demuestra su autoridad y su poder. También recalca su compasión y su preocupación por la persona total. Está de más decir que la primera necesidad de todo individuo es espiritual, su relación con Dios, su preparación para la eternidad. Sin embargo, eso no significa que el interés que mostró el Señor por nosotros termina cuando ha suplido nuestras necesidades espirituales. Cuando recibimos al Señor, su palabra hace morada en nosotros, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Esa sed espiritual es saciada porque tenemos ya comunión restaurada con el Padre a través de la persona de Jesucristo, y su sangre preciosa ha lavado todo pecado de nuestro corazón. Pero mientras estemos aquí en la tierra, hay otras necesidades por las cuales Jesús
también está interesado que nosotros clamemos a Él y Él suplirlas de una manera amplia y generosa como Él es. La Biblia, hermanos y amigos, nos anima a orar pidiendo no solo por las cosas espirituales, sino también por aquellas otras cosas que el Señor está dispuesto a darnos, y entre ellas la sanidad del cuerpo. Siempre que nosotros nos acerquemos al Señor para pedir algo, debemos hacerlo diciéndole a Él si es tu voluntad. Las Escrituras señalan con claridad que el Señor sanó toda clase de enfermedad, y eso nos anima a que clamemos por nuestras enfermedades y dolencias para encontrar la sanidad de este cuerpo y aún del alma que pueda estar afectada, de aquellas situaciones que han afectado nuestros cuerpos como el cáncer, la leucemia, la migraña y cualquier otra dolencia que haya en nosotros. El poder de Dios es ilimitado para mostrarse a cada uno de nosotros y traer la sanidad, esa sanidad espiritual, emocional y física que el ser humano necesita. Cuando el Señor nos pide que clamemos, si Él no nos sana físicamente, es porque hay un propósito que va más allá de los pensamientos nuestros y que Él llevará a cabo su obra, su extraña obra en la vida de cada uno de nosotros. De ahí, amados, que cada vez que clamemos a Dios, siempre estemos dispuestos a someternos a la voluntad de Él en cada una de las respuestas que Él en su amor y en su misericordia nos da. El Señor, mis queridos hermanos, hace una obra que es extraordinaria en aquel lugar. No solamente Él quería y sanó a este hombre, sino que detrás de todo esto habían cosas que se iban a dar y que le iban a permitir a Él establecer quién era y por qué estaba aquí en la tierra. Lo primero que quiero que miremos en este día es el poder sanador de Cristo. Transportémonos por un momento al lugar de la escena. Jesús está en un sitio donde están los dirigentes religiosos, los líderes que manejan el conocimiento de las Escrituras y sobre todo de los escritos de Moisés. Expertos en hacer interpretaciones y acomodar cosas a las conveniencias de muchos de ellos, pero carentes de darle respuestas que fueran satisfactorias a un pueblo hambriento y sediento de las cosas espirituales. Porque la palabra de Dios alimenta el alma cuando esa palabra es vivencial en aquellos que también la transmiten. No es transmitir una palabra sin autoridad de vida, es transmitir una palabra con la autoridad de vida. Y en ese lugar hay una multitud y llama la atención el hecho que los líderes están dirigiendo muchas cosas en el templo, pero un poco afuera, allí en el estanque de Betesda, se están ocurriendo una serie de cosas donde mucha de la gente que está allí no ha encontrado respuesta en esos líderes religiosos de ese momento. En medio de la opulencia de ellos, en medio de su ego y su orgullo religioso, la gente está esperando el mover del agua y es algo misterioso, es algo de Dios, es algo sobrenatural, que de tiempo en tiempo un ángel descendía y movía el agua, y al mover el agua, la primera persona que estuviese allí era sanada. La primera persona que lograse entrar al agua, cualquiera que fuera su enfermedad, salía de allí totalmente curada. Pero Juan nos dice que ese grupo de personas era significativo en número y en dolencias. Habían personas que estaban cojas, habían personas ciegas,
habían paralíticos y seguramente muchos de ellos estaban acompañados de amigos y familiares para ayudarles en ese momento en que el ángel descendía a tocar el agua. No dice cada cuánto lo hacía, dice de tiempo en tiempo. Si tomásemos en el Antiguo Testamento cuando esta frase se da, uno diría que está hablando de año en año, pero no podemos asegurarlo en este pasaje. Lo cierto es que la gente tiene necesidad, la gente está sufriendo, la gente está padeciendo y ellos están buscando respuestas. Y Jesús, al ver esta multitud, dentro de toda la gente que está allí, Él fija su mirada específicamente en un hombre que está en un lecho, que está tirado, que está en una situación realmente lamentable y que tiene 38 años de estar en estas condiciones. El amor, la compasión y la misericordia del Señor le moviliza a acercarse a aquel hombre. Posiblemente él no nació enfermo, porque cuando el evangelista Juan nos habla del tiempo que lleva de esa enfermedad, no dice que nació enfermo, como en otros casos quedó registrado de hombres a quienes Jesús sanó, de personas a quien Jesús sanó y que habían nacido enfermos. Al parecer, en su diario vivir, en su diaria lucha, por algún motivo, por alguna circunstancia, tuvo una situación que le dejó paralítico. Y mis hermanos, amigos, tener uno tanto tiempo en esas condiciones es algo realmente difícil. Jesús, antes de sanarlo, tuvo 2 veces en que le dirige la palabra al hombre. Y la primera es haciéndole una pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Y quién no desea ser sano en medio de una situación adversa de salud? Cuando las personas reciben noticias de cosas que vienen a su cuerpo que son realmente fuertes, que uno no espera saberlas, que uno no quiere saberlas, porque nadie quiere saber que tiene un cáncer, o nadie quiere saber que uno de sus familiares ha sufrido un derrame, y que los mismos médicos dan pocas esperanzas, porque los médicos, aunque tengan mucho conocimiento, aunque la ciencia haya avanzado y crecido, tienen limitaciones. El Señor no las tiene. El Señor es un Dios sin límites, porque es todopoderoso. Aquí, esta pregunta del Señor Jesús nos lleva a nosotros a reflexionar un poco en la condición de este hombre. En 38 años de estar allí, ya había un estilo de vida que se le había acentuado. Quizás, muchas veces, estaba también llegando al estanque para vivir otro día sin esperanza. ¿No le ha sucedido muchas veces que usted se levanta y quizás como este hombre pudo haber llegado a pensar, usted puede llegar a pensar, ¿y qué esperanza tengo yo en medio de esta situación que vivo? Quizás este hombre, mis queridos hermanos, su presencia en el estanque era algo a lo cual ya se había acostumbrado. ¿Qué más podía hacer este hombre en un lecho donde no podía mover sus piernas, donde seguramente parte de sus extremidades superiores tampoco las podía mover, y donde tenía que esperar a ver quién se compadecía a llevarle hasta allí? Y no solo eso, sino que lo que él le expresa al Señor es: no hay quien me meta. No hay amigos, no hay familia con él allí. Se habían cansado de atenderle después de 38 años. Hay situaciones que se vuelven desesperantes. Hay cargas que vive el enfermo que no quiere que su familia las viva.
Hay situaciones y limitaciones que muchas veces callamos para no afectar a otros o para que otros no sufran, como muchas veces el que está llevando su carga lo hace. En medio de todo esto, ¿cuántas personas estarían delante de él metiéndose allí al agua cada vez que el ángel llegaba a mover el agua? Pero el propósito del Señor era mayor. No sabemos si este hombre también había sufrido el desprecio por el motivo que le llevó a estar así durante 38 años de aquellas personas que le habían conocido antes. Cuando estamos bien, cuando disfrutamos de la vida, cuando nosotros tenemos la salud, la gente que está a nuestro alrededor puede estar muy bien con nosotros, los amigos y aún hasta la familia. En ocasiones, cuando una persona sufre, cuando una persona tiene la adversidad de perder ese don preciado que es la salud, por lo general los amigos se van alejando, las circunstancias van cambiando, el trabajo ya no es el mismo y la familia, en el mejor de los casos, es lo que más brinda de apoyo a la persona que está en estas circunstancias. Este hombre no quien lo movilizara hasta allí. Quizás se arrastraba en la forma en que más pudiese para poder alcanzar. Dice, mientras yo trato de llegar allá, ya otros se han metido. La fe del hombre parecía estar en el movimiento del agua, al igual que la de la multitud, y no en el Dios vivo y verdadero. Porque cuando el pueblo no conoce al Dios vivo y verdadero, su fe está puesta en cualquier otra cosa que les brinde esperanza y solución. Este hombre necesitaba urgentemente algo y alguien que le diera vida, que le diera esperanza. Y lo imposible estaba por ocurrir. Como lo imposible que tú veas si pones tu mirada en aquel que tiene todo poder, puede ocurrir y puede cambiar las circunstancias de la vida. Quizás no como tú piensas, quizás no como tú quieres, pero el Dios del cielo y de la tierra es el Dios que conoce cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras intenciones, de nuestras dolencias, del llanto con el cual muchas veces te acuestas, cada una de las desolaciones que hay en tu corazón, en tu alma, de tus pérdidas físicas, materiales o emocionales, el Dios del cielo las conoce. Y como el Señor tenía un propósito que iba más allá de la sanidad de este varón, entonces nuestro amado Señor y Salvador obró de la mejor forma como Él siempre lo hace para el bienestar de este hombre. Cuando este hombre le responde al Señor de esta manera, el Señor le dice, levántate. Levantarse uno después de 38 años de estar acostado en un lecho. Era algo, el estar en pie era algo desconocido para él durante 38 años, no lo había podido hacer. Sus articulaciones musculares, todo su cuerpo estaba tensionado, estaba rígido. Quizás en el momento de esa parálisis no sabemos qué había pasado con su columna, no sabemos qué había pasado con lo que este hombre físicamente era, pero el Señor acaba de decir una palabra, levántate. Y cuando el Señor dice su palabra, esa palabra que sostiene el universo, esa palabra que sostiene los cielos y la tierra, esa palabra que nos permite a nosotros cada día ser bendecidos y alimentados por Él de manera sobrenatural, esa palabra que todavía nos permite seguir siendo hombres y mujeres que le predicamos a Él. Cuando Él da la palabra de Él, esa palabra que tiene poder hace cambios. Y Él le está diciendo a este paralítico, levántate. Son 38 años, pero levántate.
Es una vida completa, habituado a estar en una camilla, quizás con su cuerpo con laceraciones, con una cantidad de situaciones muy complicadas, pero Él está dando una palabra de vida, de poder, como te la da a ti, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas. El Señor en este día nos está diciendo, levántate, levántate de esa situación emocional, levántate de ese estado en el cual tú estás bloqueado mentalmente, en ese estado en el que tú quizás espiritualmente has dejado ya las cosas a un lado pensando que no vale la pena seguir adelante por algún problema o algún ataque de las tinieblas. Pero aquí el Dios del cielo, el Señor del universo, a quien tiene sujetas todas las cosas bajo su dominio, bajo su poder, Él está dando una palabra de vida y es levántate. Y este hecho es algo extraordinario, fuera de lo común, porque la Escritura nos dice que al instante ese hombre se levantó sin terapias, sin otro que le estuviera dando la mano. Sencillamente Jesús está diciendo, ponte de pie. No es tiempo para estar en un lecho, es tiempo para estar de pie. Espiritualmente hablando, emocionalmente hablando y aún físicamente. Si el Señor quiere sanar, sana. Si el Señor quiere frenar todo mal que pueda venir a nuestro cuerpo, Él lo hace porque Él tiene el poder para hacerlo. Y no solamente Él le dice a este hombre, levántate, como te lo dice a ti, me lo dice a mí hoy, sino que le da la segunda indicación en medio de una sanidad tan especial y en medio de una multitud que está allí, y es, toma tu lecho. Levántate, 1, 2, toma tu lecho. Era el símbolo de su impotencia, el lecho. La gente lo distinguía a él por el hombre que estaba allí en un lecho, tirado. Ahora el Señor le está diciendo, toma tu lecho, toma ahora el control de la situación. Si ese lecho era lo único que tenías y te mantenía allí, pues ahora tú tomas ese lugar, tomas eso que te ha tenido allí, donde tú te recostabas, donde tú te inclinabas, donde te mantenía atado allí, porque cuando uno está enfermo está atado a una cama, está atado a una silla, está atado emocionalmente a otra persona. Ahora le dice, toma tu lecho, toma el control de las cosas. Dios te ha llamado para bendecirte. Dios nos ha llamado para hacer grandes cosas con nuestras vidas. Dios no quiere ver a su pueblo postrado ni en un lecho. Dios quiere ver a su pueblo levantado, con el lecho recogido, tomando el control de las diversas circunstancias que vienen a nosotros y siendo más que vencedores en su nombre. Y al tomar su lecho, entonces Jesús le dice, anda, levántate, toma tu lecho y anda. Porque el pueblo avanza, el pueblo no se puede quedar estancado en un lecho. Y aquí Jesús está diciendo, anda. Es la fuerza para hacer evidente la obra de Dios en nuestras vidas. Es algo inmediato, es un cambio profundo en la vida suya y mía. El milagro que este hombre recibe es un milagro para que la gente glorifique el nombre del Señor. La obra que Dios hace en nuestras vidas no es para que nosotros nos quedemos callados, ni para que nosotros en cualquier momento retrocedamos, sino para que avancemos, para que sigamos caminando en pos de aquellas cosas que el Señor quiere que nosotros vivamos, que tengamos, que descubramos. Si tú piensas que la vida es todo lo que tú has vivido, quiero decirte que en las manos del Señor siempre los horizontes se amplían
y son nuevos. Siempre va a haber un territorio por descubrir, siempre van a haber cosas por alcanzar. Dios no ha terminado la obra en nosotros. ¿Sabe? Cuando lleguemos a su presencia, veremos cara a cara cómo fuimos conocidos y se completará plena y totalmente la obra que el Señor ha empezado o empezó a realizar en nosotros. Aquí tú y yo estamos llamados a seguir el camino, a seguir con la tarea, a continuar la ruta que el Señor trazó desde el día que tú y yo fuimos engendrados, porque hay un propósito grande con tu vida y mi vida. Y el propósito, si es que tú en algún momento has fallado, has retrocedido, te has estancado, es que tú hoy te levantes, es que tú hoy tomes tu lecho, tomes el control de las cosas en el nombre de Jesucristo de Nazaret y le entregues el control pleno y absoluto al Señor, y que tú te decidas como este hombre después de 38 años, no importa el tiempo, no importa la circunstancia, no importa el lugar, empieces a caminar por fe, porque este camino no es un camino de vista, es un camino de fe. Y aquel hombre inmediatamente recibió lo que el Señor le había dado. Y cada vez que la obra de Dios se manifiesta en medio de los hombres, cada vez que el Señor hace algo extraordinario con tu vida y mi vida, también debemos estar preparados para enfrentarnos a la oposición. Este milagro hizo que Jesús empezara también a enseñar y a confrontar. En segundo lugar, Él confrontó la incredulidad del verso 10 al 18. Entonces los líderes religiosos del momento, los que no tenían nada que ofrecer, como seguramente sucede en muchas congregaciones, aquellos que no tienen nada que darle al mismo pueblo, aquellos que no tienen una palabra de aliento, aquellos que no tienen una palabra de consejo, aquellos que siempre critican, aquellos que siempre señalan, aquellos que le encuentran pero a todo, esos se levantan muchas veces cuando ven el obrar de Dios en la vida de muchos hombres y mujeres que han pasado tiempo en oración, en ayuno, buscándole en la palabra. Aquellos amigos que se oponen para que tú vengas a Jesús, o que no están de acuerdo con las cosas que tú haces y que son buenas, esas personas quieren opacar la obra de Dios en la vida de las personas, de los seres humanos. Y aquellos que son celosos, envidiosos, que viven secos por dentro, que son muchas veces como Jesús los definió a estos líderes religiosos, escribas y fariseos, sepulcros blanqueados. Ellos entienden las cosas a su manera para acomodarlas, porque como no pueden hacer la obra de Dios como Dios quiere, entonces se oponen para hacer las cosas bajo la influencia de la carne. Líderes religiosos que no pasan tiempo en oración y en la presencia de Dios. Aquellos que no tienen para dar, entonces cuando otro da lo que viene de parte del Señor, se convierten en piedras de tropiezo. ¿Y cuántas piedras de tropiezo vemos nosotros en nuestras congregaciones, en nuestras misiones? ¿Cuánta gente haciendo lo que no es real, lo que no es verdadero delante de la presencia del Señor? Entonces Jesús escucha, ve, Juan deja registrado que la primera objeción de estos líderes cuando ven a este hombre restaurado es: aquí ustedes se violó el día de reposo. El día de reposo tú no puedes cargar tu lecho. Hermanos, no están viendo el milagro les ha generado a ellos conflicto, les ha generado celos, y esto lo que están haciendo es una controversia. En vez de estar regocijados de ver que las obras de Dios se están realizando en la tierra, que lo imposible se vuelve posible porque interviene el Señor, entonces ellos vienen y se oponen, y entonces vienen a decirle a la gente lo que no es verdad.
La ley no prohibía tal actividad, pero los líderes religiosos habían agregado una verdadera montaña de reglamentos que aún los incidentes más triviales se volverían como una violación a la ley de Moisés. Los líderes religiosos le preguntaron a aquel hombre: ¿quién fue el que te sanó? Querían cortar de raíz al Señor. Y este hombre dice: yo no sé quién fue el que me sanó, no le conozco, no conozco su nombre. El hombre estaba también en ese momento siendo confrontado por estos líderes. Y luego Jesús, cuando en su amor y en su poder se había apartado de la gente, él está sufriendo lo que es la conspiración de un asesinato, porque estos hombres empiezan ya a armar en su mente cómo acabar con aquel que está haciendo lo que ellos no podían, con aquel que está estableciendo un reino diferente al que ellos ya habían establecido. Entonces Jesús encuentra al hombre de nuevo, y al encontrarse con el hombre de nuevo hay una luz para decirnos que es muy posible que la enfermedad que este hombre haya tenido durante 38 años, haya sufrido durante ese tiempo, había sido una enfermedad por causa del pecado. No siempre la enfermedad es causa del pecado, pero hay algunas cosas que vienen como retribución del pecado del hombre. Y Jesús le dice a este hombre: ¿sabes? No peques más para que no te vaya a acontecer una cosa mayor o peor. Y cuando este hombre ya se da cuenta quién es el que le había sanado, va a donde los líderes y les dice quién era el que los había sanado. Inocentemente, ¿lo hizo porque tuvo temores? No sé. Cuando los judíos supieron quién era, intensificaron la oposición contra el Señor Jesús. Y los judíos procuraban aún más matarle, de acuerdo a lo que nos dice el evangelista Juan en este capítulo 5, el versículo 18. Y más aún, cuando el Señor en el versículo 17 hace una afirmación diciendo lo que estos hombres y para estos hombres era realmente grave. Mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Es decir, no es porque sea día de reposo. Aquí hay una necesidad y aunque sea el día de reposo hay que suplirla. Aunque sea el día de reposo, esta alma sedienta necesita ayuda. Y ellos toman esto para decir que Jesús había cometido ahora dos faltas. Violó el día de reposo y ahora dice que él y el Padre están trabajando. Se está diciendo, según ellos, que el Señor Jesús se hace igual a Dios. Y la ignorancia espiritual de ellos les impide ver que Jesús realmente es Dios, que es el Verbo encarnado, que vino y habitó entre nosotros, que llegó a este mundo para traerle al mundo lo que el mundo necesitaba, pero que el mundo en tinieblas, que vio gran luz, prefirieron las tinieblas, las amaron porque sus obras eran hechas allí y no querían venir a la luz porque quedaban descubiertos. El diablo siempre trabaja en tinieblas y no quiere que el hombre venga a la luz de Cristo, porque se hace manifiesta las obras de aquel que está en pecado. Y no solamente eso, sino que cuando se hace manifiesta una obra pecaminosa, el diablo, a la luz de la presencia de Dios, pierde autoridad sobre el alma que confiesa el pecado y que acepta al Señor y que empieza a vivir una vida nueva. En tercer lugar, entonces vemos la fuente de los milagros. Del versículo 19 al 23 de este capítulo 5, hay una acusación de hipocresía por parte de Jesús, o un señalamiento de hipocresía de sus enemigos, y esa hipocresía de ellos los hacía hostiles para con el Señor Jesús.
Ellos profesaban honrar al Padre y decían amar y venerar los escritos de Moisés, y Jesús les confronta en su hipocresía y les dice: lo que ustedes están diciendo no es así. Si ustedes realmente amasen a mi Padre, y si ustedes amasen los escritos de Moisés, me amarían a mí, me aceptarían a mí. ¿Por qué? Porque Moisés habla de mí. Jesús presentó su obra tan claramente que el día del juicio, todas aquellas personas que le estaban señalando y acusando, todos aquellos líderes no tendrían excusa ante el Padre Celestial. Como tú y yo, hermano y amigo, no tenemos excusa. Cada vez que escuchamos el mensaje, cada vez que el Señor llega con su palabra fresca y abundante a nuestros corazones, cada vez que alguien nos habla acerca de Jesús y rechazamos su palabra y empezamos a cuestionar las cosas del Señor, cada vez que eso acontece con nuestras vidas, nosotros daremos cuenta ante el Padre Celestial. El conocimiento da el poder, y tú y yo tenemos en nuestra mano la posibilidad de aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador. Tú, amigo, que no lo has recibido, y si no lo haces, llegará el día que en la presencia del Señor no va a haber excusa valedera ante la presencia de Él. Si tú prefieres seguir viviendo en las tinieblas, si preferimos muchas veces decir que veneramos a Dios, que amamos nuestra iglesia tradicional, o que queremos seguir en una religión que no produce cambios, y es que no hablamos de religión en vez de venir a una relación con la persona más importante del universo, que es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nos presentemos ante el tribunal del Señor, cuando lleguemos al juicio del gran trono blanco, no habrá excusa para decir que el Evangelio no había sido predicado a nuestra vida. Este Evangelio es predicado y será predicado a toda criatura. El hombre no va a tener excusa ante la presencia del Dios del cielo. El hombre, cuando llegue a la presencia del Señor, allí va a ser mostrada su vida claramente. Todo lo que tú y yo hayamos hecho, allí se va a mostrar como una película, tu vida y la mía. Cada palabra que hayamos expresado está quedando escrita en un libro. Cada una de las cosas que nosotros digamos acá, hagamos acá, lo que tú haces en tinieblas, allí en la luz será manifiesto. Algunos serán avergonzados doblemente, otros ya están para que, si no reciben a Cristo, van a condenación eterna. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Quien no tiene a Cristo en su corazón está perdido. El Señor se movía en medio de una multitud que necesitaba urgentemente escuchar palabra de vida. Como hoy en día la palabra está siendo predicada porque hay hambre y sed de Dios, un mundo secularizado, un mundo donde estamos viviendo una época posmoderna, la época de la nueva era, donde surgen pensamientos, cosas que no es otra cosa, que no es más que la sed que tiene el ser humano de Dios, no es más que el hambre que tiene el ser humano de Dios, y esa hambre no la va a saciar con cosas materiales ni emocionales. El hambre espiritual se sacia viniendo al Señor, recibiendo su palabra y permitiendo que este Evangelio de vida penetre lo más profundo de nuestro ser, que nuestros pecados sean limpiados y que en nuestra alma haya paz, la paz de Cristo. Hermanos, el Hijo y el Padre trabajan en una armonía completa. El Dios del cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, después de la ascensión de Jesús, cuando los discípulos oraron en Jerusalén y descendió el Espíritu Santo con poder, su poder maravilloso llenó a aquellos que esperaban la promesa. Hablaron en nuevas lenguas, quedó establecida la iglesia del Señor como tal. Y la iglesia del Señor tenía una misión y tiene una misión, y es la de seguir llevando el Evangelio de las buenas nuevas.
El Señor nos habla de la unidad de propósito entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y su poder y autoridad que el Padre le ha dado al Hijo permanece hasta el fin de todas las cosas. Mis queridos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Si tú dices que amas a Dios, no puede ser de labios, tiene que ser de corazón. Si es de corazón, va a haber un fruto nuevo, van a haber evidencias de esa nueva vida. Finalmente Jesús en el versículo 20 le dice a esta gente, a todos los que le están cuestionando, obras mayores que estas se verán. No solamente ustedes, sino todo el mundo. Pero ¿saben? La obra más grande, la obra más maravillosa, es la que hace Dios en el corazón de aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, de aquellos que aceptan su palabra, de aquellos que acercan su corazón a Él contrito y humillado y le reciben como el Señor y el Salvador. Concluimos en este día diciendo lo siguiente: el que oye y cree la palabra del Señor tiene vida eterna. No vendrá condenación. Amigos, no venga esa condenación. La condenación eterna no tiene vuelta atrás. Acepta a Cristo. Y el aceptar a Cristo nos permite pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Que Dios nos bendiga rica y abundantemente, amada iglesia. Amigo, que Dios te bendiga y que le recibas en este día al hacer una oración, la cual te voy a guiar para que tú tengas a Cristo en tu corazón y al tenerlo te regocijes en Él. Amén. Quiero también orar por los enfermos. Si hay personas enfermas, vamos a orar por ti. Dios puede hacer un milagro. Si hay personas que necesitan ser liberadas, Dios puede hacer esa obra. Ahí en tu casa, en tu lecho, donde tú estés, en lo que tú sientas que es imposible para ti, nada es imposible para Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en este día. Te bendecimos y te alabamos. Te glorificamos porque eres Dios en el cielo y en la tierra. Oro por aquellos que están atados física, emocional y espiritualmente a un lecho, que llevan tiempo, Señor, sin encontrar salida a su problemática. Oramos para pedirte que los que están enfermos físicamente, de cualquier enfermedad, dolencia, sea cáncer, sea, Señor, un problema en los huesos, Padre, los que tienen problemas auditivos, los que tienen problemas renales, cualquier órgano de su cuerpo afectado, cualquier dictamen que los médicos hayan dado que sea desalentador, en el nombre de Jesús de Nazaret, tomamos el lecho, nos levantamos y caminamos en fe, reprendiendo toda enfermedad y toda dolencia. Reprendemos todo aquello que venga a nuestra vida que no es tuyo. Sea es físico, pasa tus manos de poder. Por la llaga de Cristo hemos sido sanados. Oramos para que tu obra se manifieste poderosamente. Oramos por aquellas personas que están atadas por alguna situación, circunstancia o aún por algún espíritu de las tinieblas y pedimos una liberación plena y total para sus vidas. Reprendemos las fuerzas del maligno que operan para dañar, matar y destruir y oramos para que haya liberación y sanidad plena y total, que haya un cambio de vida en todos aquellos que han escuchado tu palabra, en todos aquellos que se acercan a ti. Tú puedes hacerlo de manera especial. También clamamos delante de la presencia tuya por aquellas personas que no te conocen. Amigo que no has recibido a Jesucristo, escucha esta oración, repítela conmigo y dile al Señor si tú quieres un cambio en tu vida, si tú quieres pasar de condenación eterna a vida eterna, dile al Señor en este día: Señor, hoy te acepto como el Salvador y Señor de mi vida. Te pido que me limpies de todo pecado, que quites de mi alma y de mi corazón todo aquello que no me da libertad. Acepto la vida nueva en Cristo Jesús
y al hacerlo me declaro un hijo tuyo, hijo del Dios viviente. En Cristo Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido dándote gracias. Amén. Si hiciste esta oración de fe para recibir a Cristo, puedes comunicarte con nosotros al teléfono que aparece en pantalla. Dios les bendiga y Dios les guarde en este día. Y hasta aquí nuestra reunión virtual. Gracias por acompañarnos. Que la paz del Señor ministre su vida y que usted y los suyos sean bendecidos por nuestro Dios.